El tema que vamos a reflexionar hoy es un tema particularmente complicado, difícil. Como nos dice nuestro punto introductorio o de introducción al tema de hoy, vamos a encontrarnos de frente con la autoridad. Pero es que además las referencias sociales, no voy a hablar de generaciones pasadas, voy a hablar de mi propia generación, años 80, 90, 2000. Con la primera década del 2000, ya la segunda inclusive adelantada, estamos caminando en la tercera década del año 2000. Nos da una experiencia, primero, de una visión de autoridad centrada en lo que se conoce como la división de poderes y la democracia en sí misma. Y inclusive se habla de una evolución. Yo esa palabra la pondría muy entredicho por la comparación que voy a hacer, pero se habla de una evolución, de que ya no tenemos monarquías, dictaduras, aunque todavía quedan algunas por ahí en el mundo, o las monarquías que hay son monarquías en realidad a veces más decorativas o con poco impacto social versus los congresos, los parlamentos. Pero sí el hecho de que la democracia da a entender a la gente, da a creer, genera la sensación de que el poder reside en el pueblo, porque el pueblo es quien vota y elige a sus gobernantes y los puede sacar. Se los puedo sacar. A veces me río un poco porque no, yo entiendo que a veces salen más por tiempo que porque el pueblo en un momento exprese a través de elecciones: mira, ahora queremos elegir, pero para sacarte. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que la autoridad como tal, entendida desde nuestro tiempo, yo soy una persona que ya va a entrar a la década de los 40 años de vida, y siempre desde que estaba en el colegio, en todo mi periodo de liceo, siempre escuché, por ejemplo, que mi país era un país en vías de desarrollo, un país rico en recursos, y que bueno, lo que necesitaba era buenas políticas para inversiones, etcétera. Lo cierto es que en eso se consumió mi historia, mi juventud, y también pude ver con diferentes protagonistas de la política que siempre, en mayor o menor grado, había unas manchas muy feas de corrupción, de abuso de poder, de abuso de influencia. El servidor público prácticamente se convertía en un emperador que, bueno, hasta para hablar con él había que pedir cita, se tomaba foto contigo en la candidatura, pero luego después no lo veías más en las calles. Es todo un proceso de poder y de autoridad. Entonces, dentro de ese contexto, hoy les decía que es un tema complicado porque con ese preámbulo, eh, también cuando yo estudiaba había una materia que se llamaba Ciudadana. Y en esa materia, una de las cosas que le enseñaban a los estudiantes era cómo ser buenos ciudadanos, o sea, el cumplimiento de las normas, conocer la Constitución, conocer los derechos, pero también los deberes. Y sobre ese punto, pues estuve formando a personas que dentro de la concepción social, una de las cosas que debían entender es que a la autoridad había que respetarla. O sea, la autoridad puede ser desde la policía, desde un militar, desde un político, desde un gobernador, desde alguien que representara la administración pública. Había que generar un respeto, y en algunos casos más extremos, que también lo vamos a ver en la palabra de hoy, obediencia. Obediencia a la ley, a lo que se promulga, a lo que se decide, para todos por igual. Dentro de todo esto que acabo de decir, entonces hoy vamos a conocer dos momentos de autoridad y entre ellos, entre uno y otro, vamos a recordar el momento que no es parte de las lecturas de hoy, pero el momento en que Jesús está ante Pilatos. Porque de ese discurso, que yo siempre, de hecho me gusta usarlo en muchos momentos de formación, la figura de Pilato representando la autoridad del mundo, y la figura de Cristo como rey, un rey esposado, un rey golpeado, un rey humillado y llevado inclusive para ser asesinado ante este procurador romano, vamos a ver un poquito ahí el tema de lo que Cristo le expresa a Pilato, porque creo que de lo que Cristo le dice a Pilato también vamos a recoger mucha claridad del sentido de la autoridad. Lo primero, antes de David ser rey, recorriendo un poquito su libro y su historia, antes de David ser rey, David era, fue pastor,
que luego fue el que vence a Goliat y agarra una fama importante, y posteriormente, por decisión de Dios, a través del profeta Samuel, que en este caso recordemos que era el último de los jueces del Antiguo Testamento, Dios decide darle el trono a David, y Samuel unge a David, y al ungirlo se consigue con el dilema de que, bueno, pero Saúl todavía seguía siendo rey. Y entonces Saúl emprende una cacería a David, y David, bueno, tuvo que huir mucho. De hecho, David fue muy perseguido en esta primera etapa por Saúl. Luego, más adelante, pues David se va a ver perseguido hasta por su propio hijo, que también le da algo así como un golpe de estado, y lo saca del trono un tiempo importante. Eso también lo veremos más adelante en todos estos libros de Samuel, que como ya les he explicado en otras oportunidades, pues tiene historias muy ricas, y muy ricas desde el punto de vista de la enseñanza, lo que podemos aprender. Entonces, en ese interín de efectivamente encontrarse David perseguido, aquí hago el inciso que lo estaba buscando. Absalón, se llamó el hijo de David que lo persiguió, inclusive para darle, se rebela contra su padre y lo expulsa, lo destierra. Pero les decía que en ese interín, David, al verse perseguido, en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, hay un relato dentro de esta persecución. Dice el texto que David subió y se estableció un refugio de Engadí, o sea, fuente del cabrito. Y cuando Saúl regresó después de perseguir a los filisteos, bueno, los filisteos eran los constantes enemigos del pueblo hebreo, se le informa de que David está en el desierto de Engadí. Vean entonces lo que decide Saúl. Entonces Saúl consiguió consigo 3.000 hombres escogidos de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hasta las rocas de las Gamuzas. Se detuvo cerca de unos corrales para ovejas que había junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Estos le dijeron: mira, ha llegado el día de tu anuncio. El día que te anunció Yahvé cuando te hizo esta promesa: entregaré a tu enemigo en tus manos y tú lo tratarás como te parezca. David se levantó y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl, y enseguida empezó a latirle fuerte el corazón por haberle cortado la punta del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: líbreme Dios de hacer tal cosa contra mi señor. No puedo poner la mano sobre el ungido de Yahvé. Con esto contuvo a sus hombres y no les permitió lanzarse sobre Saúl. Saúl se levantó para salir de la caverna y prosiguió su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero también señalar que en el libro de Crónicas, que es como un resumen de todo lo que vamos a encontrarnos antes de esos libros, hay como un relato un poco distinto de este mismo hecho. Pero lo cierto es que efectivamente David tiene la oportunidad de dar muerte a Saúl, como decían los soldados, bueno, acabar con su vida, porque él buscaba acabar con la de él. Pero me centro en lo que dice David, que era un hombre temeroso de Dios. Líbreme Dios de hacer tal cosa contra el ungido de Yahvé, o sea, de colocar yo mis manos en contra del ungido de Yahvé. Porque no debemos olvidar que aunque lo haya hecho mal Saúl, por un pecado que cometió de desobediencia, no debemos olvidar que Saúl había sido ungido por Dios para la labor de ser rey. Y ese reconocimiento de la autoridad a mí me parece muy revelador, porque a veces nos pasa inclusive con los sacerdotes, con los obispos, hasta con el Papa, que nosotros podemos verlo y en algunos casos, no pocos, bueno, criticar algunas expresiones, palabras, decisiones, pero no debemos olvidar que estas personas son consagradas de Dios y están consagradas para Dios y son pastores de rebaño. Que lo hagan bien, que lo hagan mal, bueno, requerirá de nuestro acompañamiento, de nuestras oraciones, de nuestro a veces silencio. A veces es mejor callar que vomitar palabras, a veces sin un contexto claro. Solamente Dios conoce la realidad de cada ser humano. Pero también están los temas políticos. Y aquí yo voy a hacer el enlace, les decía, en el interín con respecto al momento de Pilatos con Jesús. No olvidemos que cuando Pilato estaba ante Jesús, Pilato le dice a Cristo: yo tengo el poder de liberarte o de crucificarte.
Y Cristo le dice: tú no tienes poder sobre mí, si no te hubiese sido dado de lo alto. Y en ese mismo contexto vemos cómo Pilato, yo me imagino que tiene que haber quedado muy movido con esas palabras, porque quiere decir que todo el que llega al poder, aunque después se corrompa, lo haga mal, está allí porque Dios lo permite, porque Dios le permite ejercer ese cargo. Ojo, no quiere decir esto que Dios vota por uno, vota por el otro, o que Dios es opositor o es oficialista, o que Dios es demócrata o que Dios es republicano. Eso no tiene nada que ver. Sino que en el contexto de la autoridad, cuando tú llegas a un cargo, tú llegas con el permiso de Dios. Pero si alguien va a ser juzgado con rigurosidad, así como se dice de los obispos, son las autoridades, son los que ejercen el poder. Si lo hacen muy mal, nuestro refugio no puede ser la venganza, el odio, las maldiciones que muchos se han oído en mi país, Venezuela, porque de verdad que hemos sido una sociedad, una parte de este país que no es minoritaria, ha sido verdaderamente sacudida, humillada, víctima de una sordera del clamor de las necesidades de un pueblo que cada vez se empobrece más, y eso es una realidad social. Ahora, otra realidad más pequeña, que se siente a gusto, que ha podido prosperar, que ha podido hacer mucho dinero. No me detengo en las formas, pero la realidad es que nuestro país inclusive ha motivado esta realidad social, ha motivado la migración, el éxodo de una cantidad de venezolanos que, aunque se diga lo que se diga, la gran mayoría no va a volver, porque sencillamente ya sentó raíces en otro sitio, porque no va a volver a arriesgarse a cambiar su realidad de vida. Quizás volverán sus hijos, sus nietos, si es necesario, si la realidad de esos países empeora y las nuestras mejoran. Pero los que se fueron, va a ser lo mismo que ocurrió con Egipto cuando el pueblo hebreo salió. Ese pueblo que salió no fue el mismo que llegó a la tierra prometida. Pero si ellos no hubiesen tomado esa decisión, no hubiese llegado esa generación nueva a la tierra prometida. Entonces, todas esas consecuencias por producto de malas políticas, de malas decisiones, no es que Dios no las esté viendo, ni Dios sea ciego, sordo a eso, pero sí le recuerda a la autoridad que tu autoridad tú la tienes porque Dios te la permite o te la otorga. Hay un momento también, si mal no recuerdo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes se paró ante el pueblo para prácticamente proclamarse un Dios. O sea, ya no era un tema de un rey, sino que se iba a proclamar un Dios, un soberano. Y en ese mismo instante su cuerpo se empieza a podrir. O sea, se murió porque sencillamente era un agravio a Dios. Dios decide cómo, cuándo y dónde aplica su justicia o aplica su misericordia. Pero lo que no podemos perder el norte es pisotear, y esto me lo digo a mí mismo, ¿no? Pisotear el sentido de una presidencia, el pisotear el sentido de un congreso, pisotear el sentido de un tribunal supremo de justicia, de un poder legislativo judicial, un poder judicial, y de la separación de los poderes, que ha sido una gran utopía social, es cierto. En algunos casos funciona, en otros casos son fuentes de corrupción masivas, pero el sentido en sí mismo es que los seres humanos necesitan autoridades y tenemos que orar por nuestras autoridades para que hagan su labor lo mejor que se pueda. A ese punto, San Pablo en su carta a los romanos es más directo. El título que él le da o que se le da a este capítulo es obedecer a las autoridades, así, a quemarropa sin muchas dudas. Y dice, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Este es el capítulo 13. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, lo que les acabo de decir, repito, no hay autoridad que no venga de Dios. Y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra el decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Si te portas mal, témeles, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia.
Esto sería como una palabra de Dios, te alabamos Señor, esto sería como una clase de ciudadanía, ¿no? O sea, yo no puedo extropiar un cargo a razón de un mal funcionario. Yo no puedo hablar mal del papado porque haya habido malos papas, porque los ha habido. No han sido mayoritarios, pero sí, la iglesia ha tenido sus momentos muy grises desde el punto de vista del papado. De hecho, las comparaciones siempre son muy injustas, pero el siglo XX tuvo papas muy santos. Y hasta Juan Pablo II, pudiéramos decirlo, los frutos de papas que generó la iglesia, así como los primeros siglos, fueron maravillosos. No me los sé todos de memoria, pero Pío IX, que fue el que dio el paso entre el siglo XIX y el siglo XX. Después tenemos al mismo Pío XII, que fue muy cuestionado por el tema de los nazis, pero también hay mucha evidencia de cómo él obró en bien y en favor de proteger inclusive a judíos. Es algo que habría que profundizar más, no lo dejo como un tema conflictivo. Está por el Pablo VI, que es santo, y que culminó el Concilio Vaticano II, y previo a él Juan XXIII, que también es santo. Luego tenemos a Juan Pablo I, que fue el papa que duró prácticamente un mes, pero también del que se habla cosas muy bonitas. Y luego Juan Pablo II, un papado de 27 años, que derivó en, para mí, un gigante, pero verdaderamente me quedo corto, un gigante de la historia, que respondió también a temas políticos, a la disolución de la Unión Soviética. Luego migramos a un papa un poquito más teológico, un doctor, yo lo defino más como un doctor de la iglesia, con una sabiduría más alta, que era Benedicto XVI, pero con Francisco sí hemos tenido un cambio totalmente distinto. No lo digo para bien ni para mal, un cambio. Hemos tenido un papa más párroco, un papa más centrado en el acompañamiento, en la misericordia, en el llamado a los alejados, más apartado de doctrinas y de leyes, sino sencillamente de invitar a las personas a tener siempre una relación cercana con Dios. Y eso también hay que agradecerlo. Francisco no ha sido muy atinado en todos sus comentarios, porque no tiene una cultura de medios, ni tampoco tiene una cultura de oficina. Francisco era un Bergoglio, era un cardenal que andaba en metro y en autobús en las calles de Buenos Aires, iba a programas de televisión, predicaba en las calles. O sea, es un hombre que, mira, le da un vuelco interesante al sentido del papado. Sí es verdad que en algunos casos ha sido muy ambiguo, en algunas declaraciones políticas y también doctrinales, pero eso no le resta el que él esté allí. Y aquí vuelve un poquito de lo que dice San Pablo, por la voluntad de Dios. Y más el tema del papado. ¿Qué hacemos con los políticos que nos han hecho tanto daño? Entregárselos a Dios. Entregárselos a Dios no como que yo quiero ver la cabeza colgando en una plaza, no es como que yo quiero verlo preso de por vida. Entregárselos a Dios desde el punto de vista de la necesidad de conversión, de misericordia y de amor que estas personas, seducidas por el poder, porque el poder seduce y tiene un principal consejero que es el demonio, que se para en el desierto de la vida de todo político y le ofrece riquezas, le ofrece poder, si lo adoran, y no todos tienen la voluntad de Cristo, no todos tienen claro a quién van a servir. Yo me pongo a pensar qué posibilidad de salvación, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso, qué posibilidad de salvación tienen todos estos políticos que han promovido el aborto en el mundo. O sea, hay que entender, es que yo siempre digo, cualquier persona que esté a favor del aborto, que agarre un video y vea cómo es un proceso de aborto. O sea, cómo, no lo quiero describir para no empañar un poquito esta charla, pero cómo ocurre la muerte de un ser vivo dentro del vientre de una madre. ¿Cuáles son los métodos que se usan? Y luego hablamos de si eso está bien o no. Entonces, el aborto, de hecho, por derecho canónico, genera expulsión directa al que lo aprueba, al que lo ejecuta, al que lo decide. O sea, es una excomunión, es el término. Pero Dios no se centra en expulsar personas. Dios quiere llamarnos a todos a hacer conciencia de la gravedad de estarle permitiendo a los hombres disponer de la vida de hombres, cuando la vida le pertenece a nuestro Señor, indiferentemente de sus formas de venir o sus formas de irse de este mundo. Yo quiero pensar qué tipo de posibilidad de salvación, como lo definió muy bien el Francisco, hay para los corruptos, las personas que toman recursos públicos, que dejan de comprar medicinas y dotar hospitales para enriquecerse allí, y la gente literalmente muera por falta de insumos. Esos son pecados gravísimos, gravísimos.
pero nosotros no somos los jueces. A nosotros, no, a nosotros, ni a ti ni a mí, se nos dio la llave del reino de decidir quién entra. Yo inclusive que tengo la oportunidad de ejercer un cargo administrativo, porque lo estudié, yo no tengo la autoridad de eso, lo digo en términos jocosos, sino que sencillamente esto es potestad de Dios y nosotros tenemos que tener un acompañamiento desde aquella enseñanza de Cristo, amar a mis enemigos. ¡Wow! O sea, es que el cristianismo nos mueve nuestra forma de entender la vida, nos mueve nuestra forma de definir nuestras posiciones. O sea, tenemos que respetar las autoridades. Ahora, yo me voy a ir también de la línea de San Pablo. Portémonos bien. Portarnos bien quiere decir que nosotros tenemos el deber de educar a los políticos del mañana. Yo tengo un hijo, yo no sé qué rumbo tomará su vida, pero yo tengo el deber de formar un buen ciudadano. Una persona que entienda que aunque nadie cumpla las normas, usted tiene que cumplirlas. Que aunque todo el mundo se coma un semáforo, usted tiene que cumplir la norma. Que usted tiene que tratar en lo posible de evitar estar con personas que vendan drogas, que anden en la calle bebiendo, que anden en vicios, que anden robando, que anden maltratando, que anden humillando mujeres u hombres, porque eso en realidad nadie tiene que humillarse en sí, explotando seres vivos, que hay que respetar la naturaleza. O sea, todo eso forma parte de nosotros como familia y ahí tenemos que empoderarnos, porque es que además cuando hablamos de autoridad, no olvidemos que papá y mamá, yo soy papá, también tenemos autoridad en el hogar. O sea, la autoridad es un contexto muy amplio, no solamente el presidente hay que venir, no, Dios no nos está invitando a adorar a presidentes, a reyes o a monarcas, jamás, eso es idolatría. Dios no nos está invitando a hacer campañas electorales donde salimos como unos tontos con pancartas, discúlpenme la frase, a apoyar a alguien que ni siquiera nos conoce. Dios quiere que hagamos eso por Él, porque Dios sí nos conoce. Dios quiere que defendamos su moral, sus leyes, su amor, sus políticas de encuentro, porque Él sí nos conoce. Y Él sí va a dar, es que ya lo demostró. Cristo dio todo por ti, por mí, por esta humanidad, por este mundo, todo. No se guardó nada, nos amó hasta el extremo, dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, porque es que nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros. ¿Y quién tiene más autoridad que Dios? Entonces, la principal autoridad que tenemos que entender que hay que respetar y obedecer es a Dios, porque es la autoridad por encima de toda autoridad. Y vuelvo y repito, para terminar, la frase de Cristo a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Todos estos temas políticos son pasajeros, en algunos casos durarán décadas. Venezuela tiene una experiencia de más de 20 años de este sistema político. Cuba tiene más, creo que son 60, de un sistema político que no cambia y no tiene muchas luces de que vaya a cambiar pronto. Está lo que está pasando en Birmania, está lo que fue la Unión Soviética en sí mismo, está lo que está pasando en Nicaragua, pero también están las hegemonías imperiales y eso hay que también reconocerlo. O sea, Estados Unidos no siempre va a ser el imperio del mundo, porque ya muchos países han pasado por esos recorridos. Egipto pasó por ese recorrido, el Imperio Romano, que duró casi 1000 años. ¿Qué quedó del Imperio Romano? Nada, sus leyes, sus experiencias, sus enseñanzas a nivel de Senado. Muchos temas civiles nos quedaron a nosotros de esas experiencias, pero los imperios pasan. De repente el mundo se estará abriendo a un nuevo imperio que ahora es un imperio sin fronteras, centrado en lo digital. De repente ahora vendrá el protagonismo de China. No lo sabemos, pero nosotros no podemos quedarnos casados con esa rotación de imperios o de poderes. El único estable, el único que está por encima de toda autoridad, siempre será Dios, en su santísima Trinidad, en su esplendor. Y eso es lo que Él quiere que confiemos. Porque Cristo, siendo rey, se paró ante Pilatos, que era una pobre autoridad, un pobre procurador, pero tenía poder en ese territorio, y se dejó crucificar por él. Pero es porque fue la voluntad del Padre permitir que eso pasara. Pero Cristo no perdió su majestad. ¿Dónde está Pilato hoy? No lo sabemos. ¿Dónde está Cristo? Triunfante, triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Un hecho circunstancial no derrotó a Cristo. Aunque la cruz sea sinónimo de derrota, Cristo no se vio derrotado por la cruz. Cristo venció la muerte, pero para vencerla tuvo que pasar por ella. Eso es tener autoridad. Autoridad es pararte sobre las tormentas, sobre los mares, sobre las lluvias, levantar tu mano y decir que se calmen, y se calman. Autoridad es abrir los mares o caminar sobre ellos. Eso es dominio, porque yo lo creé, Dios nos dice el Señor. Yo creé el mundo me pertenece, sus leyes naturales, todo eso es de Dios. Entonces nuestras confianzas tienen que estar depositadas en Dios.
Dejémosle a Dios lo que nosotros no podemos resolver y resolvamos lo que esté en nuestras manos. Y veremos cómo esa promesa, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que Él les dará las demás cosas por añadidura, le verán gracia en su vida. Ahí verán un milagro de la autoridad que representa a Dios en tu vida y en la mía. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.